Supongamos que un presidiario que ha concluido su periodo de condena quiere llevar una vida honesta. Entonces acude donde un hombre que tiene una gran joyería y que necesita los servicios de un vigilante nocturno y le pide contrato. Es contratado para vigilar el negocio durante las tranquilas horas de la noche con todo bajo su control. Incluso tiene oportunidad de robar a su empleador. Es tan tranquilo, tan fácil que puede hacer todo esto. Durante la primera noche de vigilancia se encuentra con uno de sus antiguos compañeros de fechorías. Y él lo confronta y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Le dice el delincuente al que tenía empleo de vigilante. Y el otro le dice: trabajo de vigilante nocturno. Vuelve el primero y le dice: ¿en esta joyería? Y él le dice: sí, en esta joyería. Y vuelve y le pregunta y le dice: ¿sabe tu patrón quién eras tú? No lo sabe, le responde el que está trabajando honestamente. Si lo supiera, me despediría. A lo que el otro le dice: supón que yo le digo que eres un presidiario, un expresidiario. Entonces el que estaba empleado le dice: no, por favor, no lo hagas, no le cuentes. Si tú le cuentas, no voy a poder seguir laborando aquí. Y yo deseo vivir honestamente. Bueno, entonces le dice el amigo: entonces tendrás que darme algún dinero para mantenerme callado. Eso es como muy típico, ¿cierto? Muy típico: vas a tener que darme algún dinero para mantenerme callado. Muy bien, le dice el que ahora está buscando ser honesto, le dice: muy bien, me perdió. Muy bien, pero no quiero que nadie lo sepa, que yo fui un expresidiario. Por consiguiente, el pobre hombre se llenaría de temor y temblaría de solo pensar que pudiera llegar a oídos de su empleador su conducta pasada. Temería encontrarse con otros de sus antiguos amigos y que sus recursos pudieran agotarse procurando mantenerlos callados. Bueno, esa es la primera parte. Ahora vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Supongamos, sin embargo, que en vez de que el empleador contrate al hombre ignorando su pasado, el empleador fuese hasta la celda del convicto y le dijera: sé quién eres y lo que has hecho. Sé que has cometido toda clase de robos y que eres peor de lo que tú mismo crees. Pero hoy quiero darte una oportunidad de llegar a ser un hombre honrado y te voy a contratar como guardián nocturno de mi valiosa joyería. El hombre sale, recibe el empleo y se porta fielmente en su puesto. Y como siempre se encuentra con uno tras otro de sus antiguos compañeros que amenazan con delatarlo. Y él les pregunta a sus antiguos compañeros, les dice: ¿qué van a decir acerca de mí? Y el otro le dice: que tú eras el jefe de los ladrones. Mi patrón sabe eso mejor que ustedes. Él me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. En realidad esto los dejaría callados para siempre. Esto que les acabo de leer es un ejemplo de lo que hizo el Señor con nosotros. Sencillo. Nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos el Señor, y no éramos tan buenos, no hemos sido tan buenos, y aún así nos ama, tiene misericordia de nosotros y nos acepta y nos da responsabilidades. Yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen a empezar una serie de temas que lo he llamado un regalo gratuito, así se llama. Y le invito, por favor, a que vaya a estudiar conmigo la experiencia del apóstol Pablo inicialmente, y después vamos a ver el planteamiento del Señor Jesús. Entonces, para esto le quiero pedir que usted, por favor, vaya a una Biblia cercana, y me acompañe a leer un texto que está en la primera epístola de Corintios, capítulos 15, por favor. Primera epístola de Corintios, capítulo 15. Una vez usted llegue a este pasaje, va a buscar el versículo 9. Hoy quiero, como antesala, mencionarle que cuando Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este pasaje, era el año 59 de la era cristiana. Este pasaje fue escrito en ese año. Y Pablo se había hecho cristiano en el año 34.
Entonces, cuando estamos mirando este texto, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribió este pasaje, tenía 25 años como siervo de Dios. 25 años. Cuando escribe este pasaje, el apóstol Pablo no solamente tenía 25 años, sino que había sido tan usado por Dios que hasta había resucitado muertos cuando escribió este pasaje. Pero mire esto. En el 15:9 dice así, por favor, mírenlo usted. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por favor, concéntrese en esto que dice aquí el texto. Él dice, no soy digno, no soy digno. Cuando tenía 25 años de cristiano, se llamó el más pequeño de los apóstoles. Increíble. Se consideraba el menor de todos, el más pequeño de todos los apóstoles. No era digno. Dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Parece que tenía una percepción bastante clara de la vida y de él mismo y de Dios. Pero si usted me acompaña a un pasaje un poquitico más adelante que está en el libro de Efesios, Efesios capítulo 3, versículo 8, va a encontrar lo siguiente. Esto fue 4 años después. Entonces ya estamos hablando de que no era el año 59, sino el año 63 de la era cristiana. Pablo murió, dicen algunos, como en el 67. Entonces estamos hablando de que estaba en los últimos 4 años de vida. Y cuando llegamos a este pasaje ya era una persona madura, bastante madura. Y en el capítulo 3, versículo 8 dijo así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense que aquí él se está viendo como el más pequeño de todos los santos. Cuando la Biblia se refiere a santos, se refiere a creyentes en Cristo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando él ya era un anciano, se veía como el más pequeño de todos los cristianos. Había sido usado de una manera impresionante, pero aquí mismo se llama el más pequeño de todos los cristianos. 2 años después, escribió la primera epístola de Timoteo. Y le voy a pedir que me acompañe a la primera epístola de Timoteo, capítulo 1. Esto fue escrito, dicen algunos, como en el año 65. Si Pablo murió en el año 67, estamos hablando de que más o menos esto fue 2 años antes de que él muriera. Él había nacido como en el año 5 de la era cristiana, tenía como unos 60 años, más o menos, el apóstol Pablo. Y tenía como 30 años de seguir al Señor, más o menos. O sea, una persona muy usada por Dios, de muchos resultados. Y en el capítulo 1 de la primera epístola de Timoteo, versículo 15, quiso, faltando 2 o 3 años de vida, enviarle una carta a Timoteo para que le sirviera para él y para todos nosotros. Y dijo lo siguiente, en el 1:15 dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Observe esto. Cuando ya era un anciano muy usado por Dios, entonces llegó a la madurez tal de verse a él como él era y ver a Dios como él era, y dijo: definitivamente yo soy un terrible pecador. Entonces termina diciendo el apóstol Pablo: soy el peor de los pecadores. Soy el peor de los pecadores. Observe por favor el proceso. Empezó diciendo: soy el más pequeño de los apóstoles, año 59. En el año 62 o 63 digo: yo soy el más pequeño de todos los cristianos. Y en el año 65 más o menos, 64 o 65, digo: yo soy el más pecador del mundo. Por favor, observe esto. A medida que iba madurando en la vida cristiana, a medida que iba conociendo más a Dios y que tenía mayor comunión con Dios, Pablo se vio como realmente era. Y se vio a Dios como era. Somos pecadores. Si Pablo dice eso de él, eso quiere decir que todos nosotros estamos en las mismas condiciones. Imagínense esto tan interesante. El crecimiento cristiano le abre a uno los ojos.
y le permite a uno a verse realmente como somos. Entonces llega uno a una conclusión: no somos tan buenos como pensamos. Ahora, no pretendo con esto hacerlo sentir mal, pero no somos tan buenos como pensamos. No lo somos, no lo somos. Y entonces cuando uno se da cuenta que no es tan bueno y tiene tantos errores y falla tantas veces, se da cuenta que necesita la ayuda de Dios. Y aquí es donde viene lo que quiero compartir durante estos días. Lo que Pablo necesitaba y todo cristiano necesita se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que usted no se merece ni yo me merezco. Eso es la gracia de Dios. Es la misericordia inmerecida. O sea, usted y yo hoy conocemos al Señor no porque hayamos sido muy buenos ni porque no lo merezcamos. Entonces, hay un último texto que yo quiero compartir del apóstol Pablo, que está en la primera epístola de Corintios, capítulo 15. Si usted vuelve nuevamente allá, y ahora leímos el 9, pero voy a invitar a que usted lea el 10, después de que dice en la Biblia, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, dijo lo siguiente, llegó a esta conclusión, que le voy a invitar a que usted por favor lo revise conmigo. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántas veces aparece la palabra gracia en ese versículo? 3 veces, ¿cierto? Usted lo leyó 3 veces. Y gracia significa regalo inmerecido, misericordia inmerecida. Eso significa realmente el término gracia, o sea, algo de lo que usted no es digno, ni yo soy digno. Entonces necesitamos que Dios nos lo dé. Eso hizo Dios. Bueno, en este texto no está hablando de gracia para salvación, está hablando de gracia para vivir, ya para realizar una labor, poder de Dios, o sea, usted lo recibió por pura gracia. Entonces lleguemos a una conclusión. La conclusión es esta: lo que usted tiene y lo que yo tengo, lo que usted es académicamente y todo lo que tiene, no lo tiene porque usted se haya esforzado totalmente, o yo nos hayamos esforzado, porque dijimos nos esforzamos mucho, trabajamos mucho, hicimos un plan detallado, un proyecto de vida interesante, nos matamos estudiando y entonces logramos lo que tenemos. No es así. Usted y yo lo tenemos simplemente porque no éramos dignos y Dios organizó todo para que usted y yo pudiéramos tener salud, pudiéramos tener recursos, pudiéramos tener tiempo, para que usted y yo tuviéramos inteligencia, y nos dio la bendición. Nos dio la bendición de recibir todo esto por la gracia de Dios. Interesante. Entonces, el concepto que a veces uno tiene de que es porque yo me esforcé, porque yo lo conseguí, porque yo soy muy bueno, porque, en fin, organicé mi agenda, ahorré, estudié mucho, no es cierto. No es cierto. Lo que usted tiene, lo tiene simplemente porque Dios se lo regaló. Y esto es lo que se llama la gracia de Dios, empezando por la salvación. Entonces voy a invitar a que usted, por favor, mire este pasaje de Lucas capítulo 18 conmigo. Vaya a la Biblia y lo analice, porque a veces uno vive como si uno hubiese conseguido todo por esfuerzo propio y se olvida de que Dios estuvo presente hasta en el más mínimo detalle. Y cuando uno no reconoce que es la gracia de Dios, entonces es desagradecido. No valora lo que Dios le ha dado, no se esfuerza, no busca a Dios. Porque es que siente que es que me lo gané yo, no fue un regalo de Dios. Y entonces simplemente miro las cosas como son, entonces busco a Dios cuando quiero. Porque es que no estoy en deuda con Él, no me siento en deuda, y resulta que estamos en deuda totalmente. El Señor Jesús contó una parábola, narró una parábola para ilustrarnos cómo es esto. En el capítulo 18 del libro de Lucas, usted me va a acompañar desde el versículo 9 hasta el 14. Voy a leerlo desde acá, pero le quiero pedir que usted lo mire allí en su Biblia. Lucas capítulo 18 desde el 9 al 14. Voy a leerlo inicialmente de corrido y después vamos a analizarlo versículo por versículo. Dice así:
Tiene un título que usted seguramente lo ha leído en algunas ocasiones. Parábola del fariseo y el publicano. Mira esto, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos, para eso fue el pasaje, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Le dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Los puntos, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿para quién fue enseñada esta parábola? Bueno, el versículo inicial lo dice. Y voy a invitarle que usted, por favor, me ayude a hacer referencia a esto. Fue dirigida para los que están satisfechos con sus propios logros. Para ellos. Para ellos fue dirigida esta parábola. O sea, para los que se sienten que le han hecho bien en la vida y que se han esforzado y que son muy justos. Entonces, para eso fue esta parábola, porque el texto dice a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Se refiere a esos. Al que dice, no es que lo que tengo es porque yo me lo merezco. No, yo soy digno, me esforcé. Esto fue mi esfuerzo, fue mi ayuda, fue todo mi trabajo. El que dice, me maté trabajando por conseguir lo que tengo, entonces fue mi esfuerzo. Y entonces siente que puso parte. Y la Biblia dice, a unos que consideraban justos, ese mismo les dio, y que menospreciaban a otros les mandó, les enseñó el Señor esta parábola. Bueno, al final dice la Biblia que estos también, después de considerarse que habían avanzado bastante en la vida por esfuerzo propio, llegaron al punto de compararse con otros, porque regularmente uno lo compara y uno dice, vea, y aquel no salió adelante porque no se esforzó, no estudió, no fue juicioso. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Seguramente muchas veces lo hemos dicho, y entonces se siente uno que uno realmente sí cumplió la tarea. Y vienen dos personajes que la Biblia menciona aquí, que son los dos que suben al templo a orar. Si usted se fija, en el texto dice que el uno era fariseo. Ese término fariseo significa una persona religiosa, o era una persona religiosa. Una persona que estudiaba la ley y que era una persona que tenía hasta cierto punto buena reputación en el pueblo porque era un maestro de la ley, junto con los escribas. Y los fariseos, que aparecen los nombres de los dos así como unidos, era una persona que estudiaba la ley. Pero también aparece en escena un publicano. El publicano era un recaudador de impuestos. Eso era. Pero en aquella época, los publicanos actuaban para Roma, y aparte de beneficiarse con el trabajo que tenía, que era muy bien pago, le cobraban impuestos a sus mismos connacionales, robaban. Y eran considerados traidores y ladrones en aquella época. ¿Recuerdan el pasaje de Zaqueo? Que Zaqueo, cuando se encuentra con el Señor, le dice al Señor arrepentido, le dice, Señor, si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo sería? O sea, eran así ellos. Y aquí tenemos dos personajes. Dos personajes que el Señor coloca como ejemplo para darnos una lección. Versículo 11 y 12, si usted observa, en la Biblia dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Si observan, dice así la Biblia. Oraba consigo mismo. A ver, él estaba convencido de que Dios aprobaba su estilo de vida. Oraba consigo mismo, o sea, se estaba felicitando. Yo he sido muy bueno, he sido muy correcto, he sido muy justo, no robo, no mato. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Dios
tiene que estar satisfecho con mi estilo de vida. Soy un buen padre, soy un buen hijo, un buen esposo, soy responsable. Pero si usted se fija en esos dos versículos, el 11 y el 12, no le está dando gracias a Dios por lo que Dios ha hecho de él, ni por quién es Dios. No le da gracias a Dios. ¿Sabe por qué le da gracias a Dios? Ahí, le da gracias a Dios porque no es como los demás. No porque el Señor lo haya ayudado a salir adelante. Le da gracias a Dios porque mirando a los demás dice: Señor, quiero darte gracias porque yo no soy un ladrón como aquel. Porque yo sí soy fiel. Quiero darte gracias. Aquel no, aquel ni te busca, ni lee la Biblia, ni ora. Quiero darte gracias porque yo soy diferente. Yo sí he tenido todo. Ahora, observe esto. En ese pasaje que usted leyó, fíjense en el versículo 11 y versículo 12, si el fariseo hizo alguna petición a Dios. No le pidió nada. Absolutamente nada. ¿Por qué no pidió nada? Porque sentía que no necesitaba nada. O sea, estaba tan satisfecho consigo mismo que no le dijo: Dios, ayúdame. No, Señor, mira, he fallado, soy pecador. No lo hizo. Él se sentía tan satisfecho consigo mismo que decía: yo no necesito nada. Usted no ha escuchado personas que usted le dice: le gustaría orar por ti. Uno le pregunta: ¿por qué quieres que oremos? Y empiezan a pensar y dicen: oremos por el país. O sea, yo no necesito nada. Oremos por el país, por ejemplo. Oremos por mi vecino que tiene una enfermedad. Oremos por los demás, pero yo estoy siempre satisfecho. Bien, encuentra uno aquí en este pasaje que el fariseo no hizo ninguna petición a Dios. Ninguna. Y realmente todos estamos necesitados. Él sentía que no tenía necesidad. Ahora, observe por favor algo más. Encuentra usted en esos dos versículos que el fariseo alaba a Dios. Le da gracias a Dios por lo que Él es. O sea, tenía alabanza para Dios. Recuerde que uno alaba a Dios por lo que Él es. Él es Dios bueno, Dios grande, Dios poderoso. Y también por lo que ha hecho a mi favor. Encuentra usted en esos dos versículos que el fariseo empieza a alabar al Señor. No lo alaba. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Autoexaltarse. Entonces, digámoslo de otra manera, se acerca a Dios a orar para felicitarse a sí mismo. Señor, yo soy diferente. Quiero darte gracias porque no soy como otros. Definitivamente, Señor, me hiciste bien, pero no le da gracias a Dios. Sino me he esforzado, he sido bueno, soy buen esposo, buen hijo, buen padre, soy buen amigo. Definitivamente, voy bien, no robo, no mato, Señor. Entonces fue a felicitarse a sí mismo. Estaba muy conforme consigo mismo. Y resulta que después de felicitarse, entonces voltea la mirada y ve a un publicano allá a lo lejos, inclinado. Y cuando ve al publicano, entonces empieza a mirar al publicano que está allá y empezó a mencionar las buenas obras que hacía. Se felicitó. Y entonces digo: mira, Señor, yo no soy como él. Es más, yo ayuno todas las semanas ayuno. No solamente eso, soy un fiel diezmador de todo lo que gano, Señor, de todo. O sea, soy un fiel. Entonces, cuando uno lo mira, uno dice: este era un buen candidato a discípulo de Jesús. Y le dice al Señor: Señor, yo soy muy buena gente. Más, ayuno, me congrego. Es como si dijéramos lo mismo: soy un fiel diezmador, ayuno, me congrego. Señor, hasta le hablo a otros de ti hoy día. Pero él empezó a compararse con el publicano que estaba allí. Se sintió mejor cuando vio al publicano, encontró a alguien con quien compararse y se empezó a felicitar. Cualquiera diría: este es un buen candidato, es una persona correcta, honesta. Pero no estaba inclinado hacia Dios ni tenía necesidad de Dios. Pensaba que todo era por su esfuerzo. Eso le pasa a uno cuando uno piensa que todo lo consiguió por esfuerzo propio y que no necesita a Dios para vivir. Les quiero pedir que reflexionemos en lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Dios le dijera a usted: hasta aquí vives hoy? Si Dios dijera: hoy es el último día de vida que te voy a dar.
O si Dios dijera, mira, te voy a quitar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Hoy voy a llevarme lo que tienes, vas a perder las cosas. O que hubiese un terremoto, Dios no lo quiera, y perdiéramos todo, como pasó hace poco en Venezuela, perdiéramos todo. Y quedáramos absolutamente sin nada. Seguramente muchos empezaríamos a quejarnos por lo que con nuestro esfuerzo conseguimos y no estaríamos allí como dándole gracias a Dios, sino quejándonos. Bueno, algo así era el fariseo. Ahora miremos el publicano. Por favor, miren el versículo 13. Si ustedes repasan conmigo, el publicano dice la Biblia que hizo lo siguiente. Dice en el 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Observe la posición que tenía el publicano. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba inclinado. Ese día estaba inclinado. Y estaba ya con temor. Esa postura de él inclinado, que no quería ni levantar los ojos al cielo, daba a entender que él estaba humillado. O sea, estaba con respeto delante de Dios y mirándose lo pecador que había sido. Y miren esto. Sino que se golpeaba el pecho, diciendo 6 palabras dijo el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Señor, ayúdame, soy un pecador. Eso le dijo ese día. Entonces, cuando usted observa que el publicano hace este tipo de petición al Señor ese día, que le dice, Dios, sé propicio a mi pecador, le da uno a entender que estaba avergonzado de él. Avergonzado. Muy avergonzado de sí mismo. Y entonces le pide al Señor algo. Le dice, Señor, por favor, concédeme tu gracia. O sea, ten misericordia de mí. Ten misericordia porque yo soy un pecador. Yo pienso que aquí está la diferencia entre el ser justificado que más adelante menciona y el no serlo. El secreto está en esto en la vida cristiana, en que yo me considere que no soy digno. Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que realmente yo no merezco lo que tengo, no es por mi esfuerzo. No soy digno. Él me concede todo, pero usted no es digno de lo que tiene, ni yo soy digno de lo que tengo. No soy digno de tener la esposa que tengo, no soy digno de tener las hijas que tengo, no soy digno de tener los yernos que tengo ahora. Gracias a Dios, siguen al Señor, no soy digno. No soy digno de tener este oficio, no soy digno. No soy digno de tener ni siquiera un apartamento. No soy digno de nada. O sea, el sentido de indignidad es el secreto. Porque cuando una persona se considera digna, no agradece. No es agradecido. Sencillamente no es agradecido porque considera que sí se lo merece. Sí se lo merece. Y ahora usted observa el versículo 14, dice entonces así. Después de la enseñanza de los dos, y dice el Señor esto, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa justificado? Declarado justo. Entonces el Señor dice, este que se siente que no es digno, ese recibe la gracia y es declarado justo. ¿Saben por qué muchas veces uno como que no se entrega al Señor y no sigue al Señor y saca tiempo y lo obedece? Es porque de una u otra manera se siente conforme como ha llevado la vida y siente que lo ha hecho bien. De una u otra manera siente que ha puesto parte y que es muy bueno o que es medianamente bueno. Y no hay gratitud, no la hay. La gracia, no la gracia para salvación, sino la gracia para vivir,
se recibe cuando el que la necesita, y la necesitamos todos, le dice al Señor, no soy digno. Definitivamente, Señor, no soy digno. O sea, me has dado más de lo que yo merezco. Mucho más de lo que yo merezco. Y este es el secreto. Entonces quiero hacer una pregunta para que oremos hoy. ¿Recuerdan el caso de Pablo? Pablo dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, siendo ya una persona muy usada por Dios. Luego digo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y luego digo, soy el peor de todos los pecadores. Pero terminó diciendo, y lo que soy, lo soy no por mí, sino por la gracia de Dios. Dios se pasó conmigo. Ha sido muy generoso conmigo. Y ahora el Señor nos enseña aquí con el fariseo y el publicano la diferencia que hay entre el que piensa o se siente muy da cuenta que ni la salud la tiene uno porque uno se lo merezca. No es así. No es así. Es porque Dios nos quiso dar salud. Yo le voy a pedir que se haga esta pregunta en este día. Por favor, hágasela usted hoy. Mírese a usted mismo. Hoy, por favor. Analícese. Mire lo que ha conseguido intelectualmente y lo que tiene. Familia, bienes, lo que tiene, lo que ha alcanzado. Por favor, obsérvese por un momento. Mírese, haga una evaluación sencilla el día de hoy y hágase una pregunta. ¿Me considero digno de lo que tengo? Pregúntese. Considero que yo soy digno de eso. Quizá algunos consideramos que hasta más, nos merecemos más. Pero me considero digno. O sea, me lo merezco. Es que soy muy bueno. En la Biblia dice no hay bueno ni aún uno. Ni aún uno. No hay bueno. Pero ¿será que es que yo me merezco todo lo que yo tengo? ¿O es la gracia de Dios? Yo le quiero pedir que usted por favor medite en esto. Le voy a invitar a que para las próximas reuniones estudie los pasajes que son los que vamos a estudiar. Uno un día y el otro. Vamos a compartir uno acerca de la mujer sirofenicia. Si usted lo busca así en la Biblia, recuerden la que fue a pedirle ayuda al Señor por la hija. Y otro, el del centurión que mandó, van otros interceden y dicen, Señor, tiene el criado enfermo, ayúdalo. ¿Recuerdan? Y él le mandó a decir después, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El secreto aquí del crecimiento espiritual y de la madurez está en la gratitud. Y la persona agradecida es la que se considera que no es digno. Entonces Dios extiende su gracia y la persona recibe bendición y sale adelante. Ese es el secreto. Pero por favor, pregúnteselo hoy. ¿Será que lo que yo tengo y lo que yo soy, de eso, yo soy digno? Por favor, pregúnteselo en este día y vamos a orar. Te quiero invitar que ore conmigo. Ni siquiera de la salvación somos dignos. Nadie se salva por ser buena persona. No es por esfuerzo. Es un regalo, la gracia. Me quiero invitar a que usted hoy se haga o reciba la gracia de Dios. Usted mismo se lo va a pedir al Señor. Y se acerque a Dios porque lo necesitamos. De verdad que lo necesitamos. Entonces le voy a pedir para esto que usted ahora haga una oración personal. Olvídese del que tiene a su lado, pero le voy a invitar que usted le haga una petición a Dios. No como el fariseo, que no pidió por él y se sentía satisfecho. Vamos a hacerlo como el publicano, el que le dijo, Señor, ayúdame, soy pecador, te necesito. ¿Qué le parece si usted inclina su rostro donde está? Yo lo voy a guiar en una oración. Se lo voy a decir en segunda persona, pero le voy a pedir que usted se lo diga en primera persona a Dios. Dele gracias a Dios porque Él lo ama. Quisiera usted darle gracias. Por favor, abra sus labios. Recuerden que en la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dele gracias a Dios. Dígale.
De todo corazón yo te doy gracias porque me amas. Ahora dígale que usted lo necesita, dígale al Señor, dígale, Señor, y yo reconozco que te necesito para vivir, para respirar te necesito, para sostener a mi familia te necesito, para tener salvación te necesito. Dígale, yo te necesito.